Capítulo 4. Empleador y empleado, relación entre quien da la misión y el aventurero. Marcho. Oh, vale. La vaquera evitó preguntar ya, mientras lo veía salir a la penumbra del amanecer. Sin conversación, de nuevo. Sin desayuno, de nuevo. Y, por supuesto, sin cenar la noche anterior. Me alegro de que haya comenzado a volver a casa, pero... La vaquera dejó escapar un suspiro melancólico y se inclinó sobre la mesa, presionando su gran pecho. A veces dormía en su habitación ahora. Ella sintió que no era lo mismo que cuando acaban de reunirse. Pero aún, tal vez solo lo estoy molestando, empujándole cosas como esta. Ella no pudo evitar que el pensamiento cruzara por su mente. Algo era extraño, no había duda. Algo crucial, había hecho algo más que simplemente convertirse en aventurero, sospechaba. La vaquera fue al gremio a veces. Entonces oyó las cosas que la gente decía. Goblins Slayer. El que mata a los goblins. ¿Por qué? Apenas tuvo que preguntar. Lo que ella quería saber en cambio era, ¿qué podía hacer por él? Se acordó de viajar en ese carruaje cuando salió de la aldea, mirando hacia atrás. La noche anterior, ella había discutido con él, haciéndole llorar, llorando ella misma. Los rostros de su madre y su padre ya estaban dolorosamente borrosos en su mente. Recordó los ataúdes vacíos que habían enterrado. En medio de todas estas reminiscencias, una cosa que no recordaba era su aldea, devastada por los goblins. No hay recuerdos en absoluto. En cambio, solo había un espacio en blanco, como el lugar en la playa donde un castillo de arena que ya había trabajado duro para construir había sido arrastrado. Sai. ¿Estaba ella solo entrometiéndose? La vaquera dejó caer la cabeza hacia un lado y observó la cocina. Había una olla llena de estofado, esperando para calentarse. Esa vez, cuando llegó a casa prácticamente hecho jirones, pensó que lo había comido cortésmente. Pero tal vez lo había imaginado. Tal vez era justo lo que ella había querido ver. Supongo que no lo sé, no sobre él. No se trata de aventuras. El amanecer se rompió mientras estaba sentada pensando en esto. La luz se hizo más brillante afuera. Pronto su tío estaría despierto. Tengo que preparar el desayuno del tío. Tal vez tenga un amante en alguna parte. O encontrar compañía entre las prostitutas no estaría fuera de... Al recordar las palabras de su tío, se sentó lo suficientemente rápido como para sacudir la mesa. Su cara estaba caliente. Mucho. Debe ser de color rojo brillante. La vaquera sacudió rápidamente la cabeza. Creo que voy a lavarme la cara. Salió corriendo por la puerta, con la cara aún ardiendo, y luego, se detuvo ante una vista inesperada. La cerca, la que se había dicho a sí misma que tenía que arreglar, tenía un parche apresurado. La vaquera lo pensó por un momento, llegó a la conclusión de que su tío debía haberlo arreglado, luego continuó corriendo hacia el pozo. Párrafo. Allí estaba la casita, parada donde siempre. La rueda de agua crujió y el humo salió de la chimenea. Un lugar pequeño. La niebla de la mañana, del color de la leche, flotaba mientras Goblin Slayer se acercaba valientemente a la puerta. Dio unos golpes sólidos al golpeador y fue recibido por una voz que llamó. Entra. Abrió la puerta y entró en la habitación oscurecida por torres de libros. Se abrió camino a través del espacio, con cuidado de no derribar las pilas de cosas que le parecían basura, pero cuyo propósito no conocía. Oye, lo siento. Un poco ocupado aquí. En la parte trasera de la verdadera caverna, la maga arcana estaba sentada trabajando diligentemente en su escritorio. Sus dedos movieron las cartas rápidamente. Como magia, los pequeños resbalones se volvieron borrosos como si estuviera haciendo un juego de manos. Traje sidra, excelente. Solo déjalo en alguna parte. Ella ni siquiera miró en su dirección. Goblin Slayer, obedientemente, dejó la botella en un lugar arbitrario. Varias botellas vacías rodaron a sus pies, con un dulce aroma a la deriva. Una mezcla de manzanas y hierbas, su olor. También tengo el artículo que solicitaste. Goblin Slayer buscó en su bolsa de artículos y sacó una pequeña bolsa de cáñamo. Su boca estaba cerrada herméticamente, pero aún así, un leve olor desagradable atravesó la habitación. Para ser justos, eso podría haber tenido algo que ver con la mugre que lo cubría. Excrementos de Goblin. Excelente. Solo déjalo en alguna parte. Parecía totalmente desinteresada, pero no parecía molestarlo. Él simplemente asintió y dejó la bolsa en un lugar arbitrario. Durante los últimos días, había sido la misma rutina. Los goblins no debían tener muchas páginas en el manual de monstruos. Pero eso, según la maga arcana, no los excusó de hacer su investigación antes de escribir. Entonces él recogería algún artículo relacionado con los goblins y se lo entregaría. Entonces recibiría una recompensa. No importa dónde lo dejara,
la próxima vez que la visitara, el artículo siempre se había ido. Nada de esto era un problema en su mente. Mi recompensa, cierto. Buen punto, una respuesta ambigua. Goblin Slayer esperó pacientemente las siguientes palabras. Él miró su pequeña espalda por unos momentos, y finalmente ella dijo. Dijo como si recordara. Hay algunos pergaminos por allí. Puedes tomar uno. Sonaba como si le estuviera insistiendo en algo que no necesitaba, pero él simplemente respondió. Muy bien. Parecía que por allí, como se le había indicado, había una colección de pergaminos cuidadosamente enrollados amontonados. No importa cuál tome, no importa, dijo y pensó un momento, luego agarró el pergamino más alto, para no molestar a la pila. El pergamino parecía ser de piel de oveja. Tenía una encuadernación simple y se mantenía cerrada con un cordón decorativo atado con una especie de nudo extraño. Uno mágico, presumiblemente. Esta fue la primera vez que Goblin Slayer había visto uno. ¿Qué es esto? Solo pregúntale a la maga de la ciudad qué hay dentro. Dijo la maga arcana, y luego pareció olvidarse por completo de él. Una tras otra, las cartas daban la vuelta, bailaban sobre la mesa, el frente y la espalda cambiaban de posición a velocidades vertiginosas, hasta que finalmente se apilaron. En sus dedos brillaba la luz de ese anillo. Todavía parecía arder desde dentro. Goblin Slayer lo observó por un momento, luego le dijo que se iba y salió de la habitación. Justo cuando la puerta se cerró, la escuchó decir. Hasta luego. Fue solo una cortesía. Más probable, párrafo. ¿Qué es? Goblin Slayer estaba en la taberna. La breve pregunta le llegó de la bruja. Estaba en un asiento en una esquina de la habitación, su bastón apoyado contra la pared, tenía las piernas cruzadas regiamente, relajándose. Era realmente llamativa, y otros aventureros los miraban periódicamente. Debió haber muchos aventureros que intentaron hablar con esta novata, una mujer y maga que iba sola. Pero las miradas se apartaron de nuevo cuando vieron quién estaba parado frente a ella, el hombre de la armadura mugrienta. La bruja jugaba inquieta con su cabello, escondiendo sus ojos con el ala de su sombrero mientras lo miraba. ¿Otra identificación, tal vez? Sí. Goblin Slayer asintió. Luego, después de pensarlo un momento, agregó. ¿Lo harás? Veamos. Una mano hermosa ya estaba extendiéndose. Muéstrame, parecía decir. Goblin Slayer sacó el pergamino que acababa de recibir de su bolso y se lo entregó. Supongo que, esto es de ella. La bruja sintió con la cabeza de nuevo, luego giró el pergamino en su palma varias veces, después de lo cual dejó escapar un aliento impresionado pero aún de alguna manera flojo. Esa mujer. Ella es extraña, ¿no es así? Goblin Slayer no respondió. No conocía a la gente lo suficientemente bien como para decirlo. No la conocía lo suficientemente bien. Entonces, después de otro momento de reflexión, dijo simplemente. ¿Es así? La bruja sintió. Muy extraña. Puso el pergamino sobre la mesa y sacó un tubo largo de los pliegues de su túnica. Golpeó un pedernal con un movimiento elegante de sus manos, encendiendo la pipa. Los que pueden llegar a ser, como ella, son muy pocos. Van contra la lógica del mundo. Es muy aterrador. Un aroma empalagoso flotaba a su alrededor. Porque nunca se sabe. Y cualquiera que pueda ir a verla, es impresionante, de hecho, como era de esperar, nada de esto tenía sentido para Goblin Slayer. Entonces, ¿qué tipo de pergamino es? J.E. Esto, ¿ves? Le dio un golpecito al pergamino con la punta de su dedo. Es una puerta de desplazamiento. Un Mulligan 1. Eso es, un hallazgo afortunado. Este era un objeto mágico en el sentido más verdadero, una versión del hechizo perdido puerta que cualquiera podía usar. No importaba si estabas en la Torre de los Dioses Oscuros, o en el gran laberinto subterráneo de la maga, podrías escapar en un instante. Solo este pergamino en sí mismo podría salvarte la vida. Podrías vivir para pelear otro día. La oportunidad valía miles en oro. Y aún más para un aventurero novato, úsalo o véndelo. De cualquier manera, el pergamino era como un sueño hecho realidad. ¿Es eso así? Goblin Slayer no parecía comprenderlo completamente. La bruja susurró. Eso es correcto. Luego continuó entrelazando sus palabras. Escribe, un destino, y puedes ir a cualquier parte. A cualquier lugar, en este mundo, al menos, pero tenía que usarse con cuidado. Una risa escapó de la bruja. Sí. ¿Intentaste ir a algunas ruinas del fondo del mar?
Irías allí, y el agua te ahogaría o te arrastraría. O, por ejemplo, podrías saltar a través de la puerta y ser aplastado hasta la muerte. Este tipo de enigma no era exclusivo de las puertas. Cada vez que uno usaba magia sin uno, el concepto Mulligan se basa en un modelo teórico de fallo posicional articular. En otras palabras, el fisioterapeuta busca la posición articular del paciente en la que el dolor desaparece y, una vez encontrada, el paciente realiza el movimiento que provocaba el dolor durante un número de veces, determinado por el fisioterapeuta. Pensar equivalía a coquetear con la muerte. Esa fue la verdadera razón por la que se dijo que las personas sin suficiente inteligencia no podían convertirse en magos. El trabajo exigía estudio y cuidado. ¿Qué cartas tenía que jugar? ¿Cuándo debería jugarlas? ¿Qué sucedería? Uno tenía que pensar en todas estas cosas, hacer predicciones y tratar de lograr un cierto resultado. Había una visión extrema que afirmaba que no había verdad en absoluto en la Torre de Marfil, la Academia de los Sabios. El conocimiento y la experiencia fueron los dos ingredientes principales de la inteligencia. Tampoco puede faltar nadie que posea un cerebro verdadero. Por lo tanto, tenía sentido que los magos novatos salieran al mundo en busca de una experiencia real. Tenían que saberlo. Todo. Todo. Y así se fueron a lugares desconocidos. Eso fue digno de elogio, no es algo para burlarse. Al menos en principio, Goblin Slayer pensó que Bruja podría ser uno de esos lanzadores de hechizos errantes. Pero él no lo sabía. No era del tipo de personas interesadas en gran parte de la historia de nadie. Entonces, ¿qué harás con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? No había esperado la pregunta, y todo lo que pudo hacer fue repetirla. El destino. Debes escribir uno, para poder usarlo, ¿sí? Los ojos de la bruja vacilaron. Sin embargo, su expresión real estaba oculta bajo su sombrero. Un destino, sí. La bruja sopló su pipa, exhalando una neblina aromática que la rodeó. Luego habló, su voz melódica, sus palabras flotando como el humo en el aire, un lugar, que no está aquí. En algún momento, que no es ahora. Un último recurso. Una puerta para ir, o al menos un simulacro de una. Sus palabras parecían bailar a través del espacio, desapareciendo junto con el humo. Es por eso, que debes escribir un destino. ¿Ves? Goblin Slayer gruñó suavemente. No lo sé, La bruja parpadeó, sus largas cejas revoloteando. ¿Lo venderás? Tampoco lo sé. Dijo Goblin Slayer en breve, con una breve sacudida de su cabeza. Piénsalo, y decide. La bruja le devolvió el pergamino educadamente. Goblin Slayer lo agarró con la mano. No tengo la capacidad de escribir un hechizo en un pergamino. Quizás quiso decir, guárdalo para mí. La bruja lo pensó por un momento, luego retiró el pergamino y lo escondió en medio de su amplio escote. ¿Puedo pedirte que aceptes esta solicitud? Tomará un poco de tiempo. Tal vez, solo, algo, ya veo. Y ahora tengo, una cita, ya veo. Repitió Goblin Slayer, y luego asintió. Luego contó varias piezas de oro, pagó por adelantado, y dejó la taberna atrás. Párrafo. Tú, dijo la chica del gremio, una innatural sonrisa plasmada en la cara, eres considerado un aventurero destacable. ¿En serio? Sí, todos dicen que tienes grandes perspectivas para el futuro. ¿Bien? Increíble. Seguro que aprecio ser apreciado. Sobre esa base, hay alguien que dice que le gustaría formar un grupo contigo. Sí. ¿Quién es el que quiere divertirse con los grandes y poderosos? Quiero decir, ¿quién quiere unirse a mi grupo? Una maga altamente inteligente que ha visto exactamente lo poderoso que eres. ¿Te acuerdas del grupo temporal? Ah, esa bruja. El aventurero, ligeramente blindado y con una lanza en la espalda, la recordó de inmediato. La chica del gremio fue relevada en privado. Su mejilla se estaba retorciendo. Todavía no podía decepcionar la sonrisa. ¿Qué pensaste de ella? Ella era una buena aventurera, ¿no? Sí, genial. Dijo el lancero, hinchando el pecho. Me pareció una lanzadora de hechizos bastante capaz. La chica del gremio no sabía honestamente si eso era cierto o no. Nunca había visto una aventura real con sus propios ojos. Sus peleas y aventuras tuvieron lugar con un bolígrafo y papel, y negociaciones. Ella trabajó duro para levantar sus mejillas, que continuaron retorciéndose mientras decía. ¿Qué dices, entonces? ¿Estarías abierto a ir con ella de nuevo? Puedes contar conmigo. Demonios, si tuviera un lanzador de hechizos, sería como un tigre con alas. No decepcionaré a nadie. El lancero sonrió ampliamente y asintió vigorosamente,
aparentemente feliz de haber sido confiado con esta solicitud. No vio la sombra del cálculo. La chica del gremio, por su parte, dijo: «Muchas gracias por encargarte de esto». E inclinó la cabeza. Se sintió un poco mal por él. «Ok», exclamó el lancero. Hizo una reverencia, luego salió corriendo en un ataque de emoción. «Oh, creo que está en la taberna», gritó la chica del gremio. Luego dejó escapar una especie de «uf» y se deslizó sobre el mostrador. Ella no le había mentido. Todo lo que había dicho había sido verdad. El lancero sí tenía una reputación favorable. Y no había duda de que era capaz. Que la bruja quería trabajar con él también era un hecho. Todo cierto. Se encontró frotándose las mejillas. Tener que fingir sonreír todo el tiempo fue muy agotador. El lancero era una cosa, pero había tantos jóvenes aventureros impertinentes. Se centraron en aumentar las impresiones de la gente sobre ellos, evitando la responsabilidad y el trabajo real, siempre buscando las formas más fáciles de obtener ganancias. Todos tenían ese lado, ella no podía condenarlos por eso. Eran libres de pensar que eso era bueno, pero también soy libre de no gustarme mucho por eso. Al menos ese aventurero que portaba lanzas tenía algunos logros a su nombre. Si no, ella nunca se habría tomado este tipo de problemas por él. ¿Cansada? Sí. Su compañera sonrió con simpatía desde la siguiente silla. Bueno, las aventuras atraen a todo tipo. Intenta no preocuparte demasiado por eso, ¿de acuerdo? Lo sé, al final, trabajo es trabajo. Le recordó su compañera. Aventureros maravillosos, aventureros despreciables, todos morirían algún día. Los dados de los dioses fueron tratados de manera justa y equitativa, así, el esfuerzo individual o la falta del mismo podrían afectar las posibilidades. Más razón por la que era mejor no estar involucrado con nadie, excepto cuando se le solicite. No estamos en una posición especialmente exaltada. Esa fue una de las primeras cosas que le enseñaron cuando se convirtió en miembro del personal del gremio de aventureros. La chica del gremio lo entendió, o al menos, siento que sí, pero voy a ir a preparar un té. Excelente. Haz un poco para mí también, ¿de acuerdo? Sep, claro. Dijo a su molesta compañera mientras se levantaba. Puso un letrero que decía, «Vuelvo pronto», en su mostrador y se retiró a una habitación trasera. Ella podría y debería hervir el agua ella misma, pero no hay nada malo en tener un poco de pereza. La chica del gremio asomó la cabeza a la cocina y pidió agua hirviendo. El chef Rea allí estaba tranquilo. Esperó hasta que las hojas de té se hubieran empapado, vertió un poco en su taza favorita y luego regresó al mostrador de recepción. «Aquí tienes, hurra». «Gracias». Su compañera de trabajo tomó alegremente la taza. La chica del gremio la ignoró cuando le preguntó, «¿Qué tal unos bocadillos para acompañar?». La chica del gremio se sentó en su propio asiento y se estaba poniendo la copa en los labios cuando, volvió a dejar la taza sobre el plato con un traqueteo. Una figura oscura caminaba audazmente por el abarrotado salón del gremio. Él vestía armadura de cuero mugriento y un casco de acero de aspecto barato. Una espada de una longitud extraña estaba en su cadera, y un pequeño escudo redondo estaba en su brazo. Era el aventurero al que habían venido a llamar Goblin Slayer. Mientras caminaba hacia ella, la chica del gremio puso sus manos cuidadosamente en su regazo, sonrojándose cuando su compañero de trabajo la vio. Dijo ella, sentándose más derecha. «¿Qué puedo hacer por ti hoy, Goblins?». Una palabra segura. Lo mismo cada vez. La chica del gremio sintió que sus mejillas se fruncían, aunque por una razón diferente a la anterior. «Pero acabas de encargarte de algunos goblins recientemente, ¿verdad?». «Estoy segura». Ni siquiera tuvo que revisar el papeleo. Apenas, si alguna vez, realizó otras misiones que no fueran la casa de goblins. De lo contrario, no lo habrían llamado Goblin Slayer. «Quizás te gustaría tomar algo más para variar. Como, una mantícora o algo». ¿Así? No. Sacudió la cabeza. «Goblins». La chica del gremio frunció los labios con preocupación. Ella sentía que todos esos viajes al hogar de la maga recientemente lo habían cambiado un poco, pero, por fin, dio un suspiro largo y resignada, dijo: «De acuerdo». Luego asintió. «Voy a echar un vistazo». «Toma un té, si quieres». Sí, afortunadamente, todavía no había tomado un sorbo de la taza. Ella le ofreció el té y comenzó a pasar las páginas. No había fin a las misiones de caza de goblins en el mundo. Hubo un proverbio a medias que bromeaba sobre ello: cada vez que se forma un grupo de nuevos aventureros, también hay un nido de goblins. Así de ubicos eran. Aquí. Hay 2 hoy.
Tomaré las dos. Declaró sin siquiera mirar los documentos de misión, haciendo que la chica del gremio sonriera torpemente de nuevo. Sin embargo, si un aventurero estaba dispuesto a realizar misiones de goblins, no lo rechazaría. Lo principal era que hizo el trabajo, como el lancero. Voy, entonces, cierto. Ten cuidado. Goblins Lear hizo el mínimo de papeleo, luego se alejó tan audazmente como había venido. No es el chico más cálido, ¿verdad? Sonrió la colega de la chica del gremio cuando se fue. No. La chica del gremio estuvo de acuerdo, no charló. Solo atendió lo que era necesario. Y luego hizo lo que tenía que hacer, y la taza está vacía. Ella no sabía cómo bebíala a través de su visor, pero de alguna manera el hecho la hizo muy feliz. J.E. La chica del gremio siguió su trabajo alegremente toda la tarde y hasta bien entrada la noche. Párrafo. Goro. Detuvo el grito y el ataque del goblin con su escudo y un ligero "uf", y la criatura se recuperó. La habilidad de saltar no varió mucho de un goblin a otro. Ni siquiera si la criatura se aferraba a la raíz de un árbol que se asomaba por el techo de la cueva. Entonces fue posible aprender y estar preparado para ellos. Goblin Slayer se movió sobre el monstruo caído y lo apuñaló en la garganta. 3. Dijo mientras miraba al monstruo expirado, ahogándose en un geyser de su propia sangre. Muy pocas misiones para matar goblins son realmente únicas. Está simplemente involucrado un nido de goblins que había aparecido cerca de una aldea agrícola, nada especial. Había visitado a la maga arcana, luego pasó por el gremio, preparó algo de comida y se fue. Unos saludos superficiales en el pueblo, luego directamente a la cueva. Goblin Slayer había entrado en la cueva al anochecer, preparado para que los pequeños demonios lo resistieran. La noche pertenecía a los que no rezan, H.A.R.M. Ahora, sin embargo, mientras pateaba el cadáver del trasgo en una esquina, Goblin Slayer se quejó para sí mismo. No había casi tantos guardias como había esperado. ¿No están los goblins activos por la noche? Sus ojos podían ver en la oscuridad, permitiéndoles atravesar las sombras para atacar una aldea, buscando robar ganado, cosechas o mujeres. Así funcionaban los goblins. Hasta los niños lo sabían. Y todavía, ¿fue por eso? La posibilidad se le ocurrió en un instante, como intuición, como inspiración, pero sacudió la cabeza y dijo: No puede ser. No pudo llegar a ninguna conclusión basada en conjeturas. Observar, confirmar, considera sobriamente. ¿No era eso lo que le habían enseñado? Sacó su espada de la garganta del goblin y la limpió con el taparrabos de la criatura. Luego se dejó caer en una postura baja, dando un paso cuidadoso a la vez. Había algo de suciedad aquí, pero no había bichos ni excrementos de murciélago, probablemente, pensó, porque ya se habían convertido en comidas. La cueva no era tan grande. Antes de que se incendiara su primera antorcha, había encontrado la habitación que estaba buscando. Ya me lo imaginaba. Las palabras se le escaparon sin que él realmente las quisiera decir. Su intuición había sido correcta. Están durmiendo. Era, en términos prácticos, una cámara para dormir. Aquí, en lo profundo de la cueva, 5 o 6 goblins yacían en la cama. Debe ser el amanecer para ellos en este momento. Los goblins habían aprendido en algún momento que los aventureros venían durante el día. Por lo tanto, tenía mucho sentido para ellos colocar guardias en medio de su noche. La gente hacía lo mismo. La vigilancia nocturna era un deber importante, pero temprano en la mañana. Tal vez eso fue diferente. No hay tal cosa como un goblin trabajador, ¿eh? Incluso el puñado de guardias parecía somnoliento. Los goblins que les habían impuesto el deber estaban en la tierra de los sueños. Al parecer, ningún goblin se levantaría a propósito para realizar una tarea difícil por el bien de sus camaradas, si uno no estuviera entre aquellos que tenían palabras. Si uno fuera un goblin. Una cara cruzó por su mente. Esa chica. Ella también lo estaba esperando hoy, en la granja. Hasta la mañana. Goblin Slayer dejó la antorcha con delicadeza en el suelo, agarró su espada con un agarre inverso y luego entró con cuidado en la habitación. Puso su mano sobre la boca del goblin más cercano, apuñalándolo simultáneamente en la garganta y cortando. ¿Qué bebeje? Los ojos del monstruo se abrieron de golpe y él abrió la boca para gritar, pero solo salieron unas pocas sílabas confusas. Y esas fueron amortiguadas por la mano, y luego el monstruo se desplomó, muerto. 4. Silencioso, desapercibido, Goblin Slayer se ocupó de sus asuntos rápida y silenciosamente para que ninguna de las criaturas se despertara. Casi no respiraba, dio un paso tan silencioso como pudo, realizando su tarea con un desapego casi benévolo. Era una forma agotadora de hacer las cosas.
Una razón más por la que necesitaba permanecer separado, tratarlo como un negocio. Presta atención a lo que merecía la atención e ignora todo lo demás. De esa forma podría evitar la fatiga. 5. Icharen, Goblin Slayer ejecutó a otro Goblin. Pero la sensación estaba mal, chasqueó la lengua cuando vio que la hoja de su espada estaba manchada de sangre y grasa. Estaba a punto de tirar el arma, cuando de repente hubo un murmullo de una esquina del cuarto, y Goblin Slayer inmediatamente lanzó su espada en esa dirección. Cortó en la oscuridad, aterrizando en la garganta de un Goblin con un golpe sordo, quitándole la vida. La criatura se derrumbó y murió, sin saber nunca que era un sueño y que era la realidad. El sonido del cadáver cayendo al suelo puso nervioso a Goblin Slayer. Agarró un garrote que yacía a sus pies. Se agachó y observó de cerca a los goblins sobrevivientes mientras el último eco se desvanecía. Gobr. Uno de ellos habló. Se balanceó con el brazo derecho. Murmurando, el goblin se dio la vuelta mientras dormía. Goblin Slayer dejó escapar un suspiro lentamente. Quedan 3. Sería una cierta cantidad de problemas, pero nunca se le ocurrió resentirse. Si hubiera podido asolarlos a todos con una inundación, podría haber sido un poco más eficiente, pero, valió la pena pensarlo. Goblin Slayer asintió, luego caminó hacia los goblins restantes. A medianoche, todo había terminado. Párrafo. Hombre, llegó tarde. No había mucha distancia entre la granja y la ciudad, pero después de tener en cuenta el tiempo que le llevó prepararse, a veces apresurarse se convirtió en una necesidad. Considerando la cantidad de carga, ella realmente no necesitaba un caballo, y al final, la vaquera tiró del carro ella misma, resoplando. Me temo que esto me va a hacer ganar más músculo. Eso no era necesariamente algo malo, y habría sido algo natural haciendo tareas agrarias. Pero siendo una joven, no estaba muy segura de que le atrayera la idea. Poco después de que le pasara ese pensamiento, se echó a reír, encontrando extraño que tuviera que considerar algo así. Nunca me he preocupado lo más mínimo por esa clase de cosas. Se limpió el sudor que le caía por el entrecejo, respirando profundamente mientras tiraba de la carreta hacia la parte de atrás del edificio del gremio. Y aún quedaba lo más complicado, descargar la carga. Había historias en el mundo de una alfombra que producía comida solo con desplegarse, una cuchara cuya sopa no tenía fin. Pero la taberna del gremio de los aventureros no poseía nada así que usaban productos frescos cada día. Con un palentador, ella comenzó: toma una caja o un barril, déjalo, toma otro, déjalo. Había una gran cantidad de cajas y barriles para coger y mover, ya que comer y beber estaban entre los principales placeres de los aventureros del pueblo. Después de que todo se descargó y terminó el papeleo, el sudor no solo goteaba, ella estaba empapada en eso. La vaquera se sentó en un barril cercano, apoyándose contra la pared, exhausta. P.U. Ahora estoy cansada. Se abrió el cuello de la camisa, que se le pegaba a la piel, abanicando su pecho para que le entrara aire. Miró al cielo y vio el anochecer acercarse, la fría brisa en sus mejillas enrojecidas se sentía genial. Luego, miró a un lado y vio a algunos aventureros. ¿Iban a salir o marchaban a casa? Entraban y salían del gremio, llevando toda clase de equipamiento. Los observó intensamente, buscando en la multitud a un casco de aspecto barato con cuernos. ¿No está aquí, ja? No creo. Había esperado mucho. ¿O solo quería pensar eso? Últimamente, había empezado a llegar a casa al amanecer. Hoy, de nuevo, se había ido temprano en la mañana, y ella no lo esperaba para esta noche. De todos modos, si ella lo hubiera visto al anochecer allí, solo le habría hecho preguntarse aún más qué hacía todas esas horas hasta que regresaba a casa por la mañana. Seguro, una imagen de él con alguna mujer, como un borroso grafiti, le surgió en la mente, y ella sintió enrojecer sus mejillas. Esto es porque mi tío dijo esas cosas sucias. Ella no lo había notado, pero parecía que sus palabras aún permanecían en su mente. Sí, ella entendió que los hombres eran así, más o menos, pero aún así, la vaquera sacudió la cabeza enérgicamente, tratando de alejar las feas imaginaciones. Oye, ¿has oído? ¿Sobre qué? Goblin Slayer. Justo en quien había estado pensando, levantó las orejas. Respirando lo más silenciosamente que pudo y prestando especial atención a sus pasos, se bajó del barril y se deslizó más cerca de la pared. Un par de aventureros estaban charlando frente a la puerta del salón del gremio. Uno de ellos parecía ser un joven guerrero, pero en cuanto al otro, la vaquera no podía adivinar su profesión. Llevaba una armadura de cuero y una espada colgada de su cadera. También llevaba un casco, pero eso fue todo lo que pudo ver. Ella no sabía si era un guerrero o un explorador, o algún tipo de combinación de las dos clases.
Estos son verdaderos aventureros, se dio cuenta, con los ojos muy abiertos, y se mantuvo escondida contra la pared sin saber realmente por qué. ¿Quién es ese? ¿Sabes? El tipo que solo caza goblins. Se registró el mismo día que yo. Ah, y él nunca se quita el casco. Ah, sí, el más o menos sucio. La vaquera tenía algo que decir al respecto, pero no tenía nada que se pareciera al coraje de saltar y enfrentar a los hombres. Respiró lenta y profundamente, tratando de calmar la ansiedad sin nombre que hizo que su corazón latiera con fuerza en su pecho. Se llamaba Goblin Slayer. Ella lo sabía. Todo estaba bien. Ella ya lo sabía. Bueno, entonces, este Goblin Killer o lo que sea. ¿Qué hay de él? Goblin Slayer. El joven guerrero corrigió al otro aventurero con el ceño fruncido. De todos modos, escuché que ha estado yendo a esa cabaña en la orilla del río. ¿La orilla del río? El otro dijo, y luego, tras pensarlo un poco, añadió, ¿te refieres en la que vive esa mujer friki? Mujer, la vaquera tragó con fuerza. Se agarró al cuello de su camisa. No, era demasiado pronto. No podía sacar conclusiones todavía. Debería esperar. Esperar. ¿La conoces? Es una extraña, sabia o maga o algo. Hace alguna clase de investigación. La hostilidad estaba presente en la voz del aventurero, quizás tenía algún recuerdo incómodo de esta mujer. Una vez fui donde ella para que me identificara algo, y ella solo decía, seguro que no me necesitas para identificar algo tan obvio. Te echó, echar. Nunca estuve siquiera en la puerta principal, déjame adivinar. Resultó ser una basura. Se lo di porque no pasó nada cuando lo usé. Lo convirtió en alguna clase de bastón. Un bastón mágico, ¿ah? ¿Cuál era su efecto? Cuando lo agarras, no te caerás. Los aventureros compartieron una risa seca. ¿Había sido algún tipo de broma? Llevabas un bastón exactamente para que no te cayeras al caminar. La vaquera raspó las losas con los dedos de los pies, totalmente perdida en cuanto al significado de la conversación de los aventureros. Ella no estaba interesada en sus extraños chistes. Ella quería saber sobre la otra cosa que habían dicho. Antes de que, entonces, oye, ¿por qué preocuparte por esto? Goblin Slayer, sí. ¿Por qué preocuparse por él de todos modos? Bueno, entramos al mismo tiempo. Dijo el joven guerrero suavemente, su expresión era difícil de leer. Pensé que tal vez se había unido a un grupo o algo así, y no me puedo sacar el pensamiento de mi cabeza. Estás solo, ¿no? ¿Quieres unirte a alguien? Podría presentarte. No, yo estoy, sacudió la cabeza lentamente, bien así, por ahora, vale. Respondió el otro aventurero, y luego una sonrisa con un toque de malicia apareció en su rostro. ¿Demasiado ocupado cuidando a los novatos? ¿Le has echado el ojo a esa chica de cabello plateado? No. No, no realmente. Dijo el joven guerrero indignado, pero pronto lució una sonrisa relajada. De todos modos, no te preocupes por mí. Entonces, ¿estás diciendo que él está de grupo con esa lanzadora de hechizos? Sí, esto fue todo. La vaquera tragó saliva, asomándose ligeramente entre las sombras. No sé. No puedo decir que pareciera eso. Para bien o para mal, los aventureros estaban tan atrapados en su discusión que ninguno de ellos la miró. La vaquera escuchaba con cada ápice de su ser, como el aventurero que robó el tesoro del dragón en la historia que había escuchado mientras crecía. El aventurero que parecía saber algo sobre la lanzadora de hechizos estaba tratando de explicarle al guerrero, pero le resultó difícil articular el tema, y su explicación fue difícil de seguir. Ella usa esta túnica sucia, y su habitación está llena de toda esta basura. Y huele raro, a medicina o algo así. Ah. Un alquimista, tal vez, tal vez. Seguro que no parece una aventurera. Si ella fuera del tipo estudioso y académico, ya habría conversado. Vamos. Tienes un tipo extraño. El joven guerrero suspiró, sacudiendo la cabeza lentamente. Supongo que Goblin Slayer no parece ser del tipo que vaya en grupo tampoco. Sí, pero ambos están un poco sucios. Aves de una pluma, ¿sabes? La vaquera descubrió que el sonido se le escapaba. ¿Qué? Uno de los aventureros dejó escapar un desconcertado, ¿Eicharem? Y rápidamente ella se tapó la boca con la mano. ¿Qué pasa? Pensé que... probablemente sea mi imaginación. No, es como si hubiera monstruos en la ciudad de todos modos. ¿De qué diablos estás hablando? Encontré una tienda con una linda camarera. Ella está totalmente enamorada de... ¿Qué? ¿De nuevo? No, es de verdad esta vez. Vamos. Mientras conversaban, se desvanecieron en la multitud nocturna. La vaquera se
Quedó en las sombras, mirándolos irse. Entonces él frecuentaba la casa de una mujer. Estaban haciendo algo juntos. Aparentemente. Aparentemente. ¿No es que fuera algo por lo que estar tan sorprendida? Al menos, eso es lo que ella pensó. Probablemente, estaba bastante segura. La relación entre él y ella era solo la de la hija del propietario, no, su sobrina, y un inquilino. Nada más y nada menos. Ella todavía tenía secretos, cosas que no le había contado. Y seguramente él también tenía cosas que no le había dicho. Ella se estaba involucrando demasiado. Solo entrometiéndose. Entonces, pájaros de una pluma. Pájaros del mismo plumaje, se cubrió la cara con las manos, sintiendo que no tenía idea de qué hacer. Sudor y polvo le picaron los ojos y le hicieron cosquillas en el interior de la nariz. Se frotó la cara con la palma de la mano. Me voy a casa. Sí, ella se iría a casa. El cielo ya estaba carmesí, la noche estaba cerca. El viento era frío y su cuerpo se sentía tan pesado. Ir a casa sería lo mejor, incluso si ella supiera que él no estaría allí esa noche. Párrafo. El gremio de aventureros ya estaba envuelto en silencio cuando llegó allí. La luz de la lámpara se mantuvo al mínimo para ahorrar combustible, proyectando la sala en una penumbra. En el mostrador de recepción, la miembro del personal nocturno, la chica del gremio, se sentó en su silla, sacudiendo la cabeza mientras soñaba. A pesar de los olores a óxido y barro que lo acompañaban, Gablin Slayer caminó sin hacer ruido. Con la pluma que estaba lista en el mostrador de recepción, escribió un informe simple en un papel de piel de oveja, lo dejó suavemente y luego puso un pisapapeles encima. En ese momento, la chica del gremio soltó un gritito, sacudiéndose mientras se levantaba. Cuando vio el yelmo de hierro, saltó atrás, pero al momento se enderezó y se sentó apropiadamente. Lo siento. Fue muy rudo de mi parte. Mi reporte. Gablin Slayer dijo. Luego, como si se le acabara de ocurrir, añadió, de la casa de Gablins. Cierto, la chica del gremio tomó el papel y lo hojeó. Sentándose aún más derecha, dijo, le echaré un vistazo. La escritura recorría el papel, como si hubiera sido arrojada al mismo. Él mismo se sentía como un abominable escritor. Su hermana mayor le había enseñado a leer y escribir desde muy joven. Pocas oportunidades tuvo de usar esa habilidad desde entonces. Incluso si tu letra no es muy buena, si escribes con cuidado, estará bien. Así que su hermana le había dicho eso. Pensaba que tenía que esforzarse en escribir con cuidado. Bien, vale. ¿Hubo algo inusual? Había goblins. Dijo. No muchos. Los maté a todos. Parece que todo está en orden entonces. La chica del gremio rió en voz baja, revisó el papeleo cortésmente y asintió. Puso el informe cuidadosamente en un portapapeles y lo archivó. Considero esta misión completada. Buen trabajo. Te prepararé la recompensa. La chica del gremio levantó su trasero de la silla para ponerse de pie. El casco de Gablin Slayer giró en dirección al taller. Las luces estaban apagadas, como se esperaba. Los fuegos de la fragua probablemente todavía estaban ardiendo, pero incluso si les pidiera algo ahora, probablemente no comenzarían a trabajar en eso hasta el día siguiente. No. Dijo, sacudiendo la cabeza. Lo tomaré mañana, ¿estás seguro? El casco se movió de nuevo, esta vez asintiendo. Parecía pensar que esto marcaba el final de la conversación. Bueno, entonces. La chica del gremio, sin embargo, movió los dedos inquieta, como si todavía hubiera algo más que quisiera decir. Gablin Slayer esperó en silencio. Se las arregló ella. De hecho, esta misión fue emitida hace varios días, pero nadie la tomaba. ¿Es eso así? Bueno, la recompensa no es muy buena. Pero... ¿qué? Ella contuvo el aliento, haciendo que su amplio pecho se elevara, y el resto de sus palabras salieron en una corriente. Así que realmente ha sido de gran ayuda. Muchas gracias. Gablin Slayer simplemente respondió. Ya veo. Luego, con uno de sus característicamente contundentes pasos, todo derecho se dirigió directamente a la puerta, dejando un rastro de huellas embarradas. Abrió las puertas dobles y salió, escuchándolas callar detrás de él mientras miraba al cielo. La luz de las estrellas era tenue, y las lunas también estaban sombreadas. Ya se veía una luz pálida en los bordes del cielo oriental. Respiró en voz baja, y luego caminó por el camino con su paso audaz e indiferente. Pronto sería verano, pero el aire de la mañana todavía era frío. Podía sentir el rocío mientras caminaba.
La granja no estaba lejos, y sus pies conocían bien el camino, pero a veces parecía tomar un tiempo sorprendentemente largo. Quizás estaba cansado. Esa fue su conclusión, sintiéndose como si se estuviera mirando desde atrás, y luego no pensó más en ello. Había otras cosas que requerían su atención, su consideración. La maleza cercana, las sombras de los árboles, el otro lado del extenso campo. ¿No había nada moviéndose allí? ¿Y si hubo, qué fue? ¿Alguna huella? ¿Alguna pista? No sintió ninguna aura de nada, esa presencia mal definida. ¿Aura? Le había preguntado su maestro. ¿Quién cree en ese tipo de basura? Todo se puede entender al ver, oír, oler, tocar, saborear. Entonces solo tienes que pensar en lo que significa. Eso fue lo que su maestro había declarado sonriendo después de la ronda habitual de maltratarlo. Hay quienes pueden llegar a una conclusión sin pensar, pero tú, eres demasiado estúpido para eso, ¿entiendes? Tómalo como regla general. Luego, su maestro lo había pateado de nuevo hacia abajo mientras intentaba levantarse, y él había caído sobre el hielo. Fue entonces cuando supo que su maestro era capaz de hacer tales cosas. Pero solo más tarde llegaría a comprender que saber algo y poder actuar en consecuencia eran cosas diferentes. Cuando llegó a la granja, se notó de inmediato haciendo un circuito de la verja. Eso era mala señal. Comprobar en busca de enemigos debería ser un hábito, pero no debería ser habitual, no ser un ritual. Eso le daría la oportunidad a los goblins para asaltarlo. Le haría incapaz de responder a un goblin que hiciera algo diferente de lo normal. Sacudió la cabeza para liberar a su casco del rocío, volvió al camino por el que vino, y empezó de nuevo. Cuando acabó la ronda, aunque daba tiempo hasta el amanecer, fue a su cobertizo y tomó algunas dagas y yelmos rotos, colocándolos en una estantería. Debía ser la fatiga lo que hacía que sus brazos y piernas se sintieran pesados. Pero no había garantías de que los goblins no aparecieran cuando estuviera cansado. Eichaarem agarró una daga con dedos temblorosos, tomó una postura y la arrojó. Falló. Otro lanzamiento golpeó. Eso no fue lo suficientemente bueno. No quería saber qué había golpeado, sino asegurarse de que lo haría. Cuando se quedó sin cuchillos, recogió las dagas de sus lanzamientos fallidos y probó de nuevo, hasta que todos los cascos fueron derribados. Fue entonces cuando el sol finalmente se asomó por el horizonte. Entrecerró los ojos detrás de su visor contra una luz que parecía atravesar sus ojos y su cerebro. Eichaarem, gruñó levemente. Con la nueva luz, podía ver qué partes de la pared de piedra se habían caído. ¿Goblins? Esa no era la única explicación. Podría ser la broma de algún niño. O quizás se había caído solo. No había nada que durara para siempre. Recogió los yelmos y dagas y las dejó a un lado, luego se acercó a la pared. Se agachó, recorrió con la mano con cuidado para comprobar. Decidió que ninguna persona, o, por extensión, goblin, había hecho esto. Soltó un suspiro. «Trabajas mucho». Entonces oyó una voz tras él, sobresaltándolo. Se levantó lentamente. Era el dueño de la granja, que probablemente vino de la casa principal. Parecía recién levantado, pero estaba totalmente despierto. Un hombre solo no puede hacerlo todo, ¿sabes? Me serías de gran ayuda si me echaras una mano. El dueño tenía el sol a su espalda, observando a Goblin Slayer, quien respondió. Más importante. Y sacudió la cabeza suavemente. Habría problemas si los goblins vinieran aquí. El dueño puso alguna cara, pero solo era una sombra para Goblin Slayer, que no podía discernirla. Luego el dueño se cruzó de brazos e hizo un sonido semejante al de una vaca, profundo desde su garganta. Sobre la chica, Goblin Slayer se enderezó. Sí, señor, volvió bastante deprimida anoche. Trata de tener algo de consideración con ella, quizás. Goblin Slayer estaba en silencio, su yelmo fijo en la dirección del dueño, que empezó a girarse incómodo. Ten algo de consideración. Fue un eco para Goblin Slayer. ¿Qué quiere decir? Quiero decir. Préstale algo de atención, pasa algo de tiempo con ella. Podría significar un montón de cosas. Era una respuesta terriblemente vaga, el dueño mismo sonaba como que no estaba bastante seguro. Pero Goblin Slayer respondió, ya veo, y asintió. Sonaba, como mínimo, algo que podía hacer. Lo intentaré, bien. Eso espero. El granjero soltó aire, visiblemente aliviado, luego se giró y regresó a la casa principal. A medio camino, se detuvo. Y además, añadió sobre el hombro, lávate un poco. Hueles horrible. Goblin Slayer pensó por un momento pero al final no dijo nada mientras observaba al dueño irse. El olor era, después de todo, una necesidad para matar goblins.
Aún sosteniendo los yelmos y dagas, Goblin Slayer volvió al cobertizo, tirándolos en una esquina. En su lugar, sacó el trapo empapado en aceite que usaba para preparar su equipo. Todavía en silencio, lo pasó por todas las superficies de su armadura. Incluso entonces, difícilmente podría haber sido considerado limpio. Pero tiró el trapo a un lado cuando terminó de limpiar y se dirigió directamente a la casa. Sintió un repentino dolor crujiente en la cabeza, que decidió que se debía a la deshidratación. Necesitaría tomar agua antes de dormir 1 o 2 horas. Oh, bienvenido a casa. Poco después de abrir la puerta, un rico y familiar aroma lo saludó. Ella estaba en la cocina con su delantal, sonriendo dubitativamente ante la olla al fuego. ¿Desayuno? Goblin Slayer pensó un momento antes de responder. Sí, ¿vi bien? Se convirtió en un torbellino de actividad en la cocina, poniendo platos. Él miró hacia la mesa, donde el dueño de la granja, ya sentado, estaba lanzándole una dura mirada. Goblin Slayer se sentó frente a él, sin saber qué decir. Pero poco después, ofreció suavemente. Mañana creo que seré capaz de pagar el alquiler de nuevo, seguro. Unos minutos después, el desayuno estaba en la mesa ante él. Era estofado. Se dijeron palabras de agradecimiento y la comida empezó. Goblin Slayer movió su cuchara en silencio. La vaquera lo estaba mirando como intentando decir algo. Goblin Slayer lo consideró, pero, incapaz de decir nada, siguió en silencio. Al final, ella cerró la boca de nuevo, dejando caer los ojos a su plato. Así que Goblin Slayer puso su cuchara en su cuenco vacío y dijo: ¿Qué debería hacer? Él no podía decir nada, miró a su tío, en busca de ayuda. Él se encogió de hombros en silencio. «¿Voy a hacer unos envíos?», dijo ella. «Ya veo. Estás diciendo que me ayudarás. Eso me hace feliz, creo». A eso, Goblin Slayer repitió. «Ya veo». Luego vino: «Espera 1 hora». Claro. La vaquera sintió con tanta fuerza que todo su cuerpo se sacudió. «Vale. Estaré esperando». Goblin Slayer se puso en pie sin otra palabra y dejó la casa. Quizás era el sabor de la comida, o la fatiga que arrastraba, pero sus piernas se sentían tan pesadas como si estuviera esposado. Aún así, levantó cada pie, luego lo bajó, avanzando. Mientras siguiera adelante, llegaría a su destino. Finalmente. Él llegaría allí. Entró en el cobertizo, se sentó contra la pared y cerró los ojos. Es todo igual, Goblin Slayer pensó. Todo debería ser un hábito, pero no habitual, no una rutina. Todas las cosas deberían ser estudiadas, luego consideradas y luego actuar en consecuencia. Pero también sabía que estudiar algo no se traducía en tener la habilidad de ponerla en práctica. A veces las cosas simplemente no iban como planeabas. Párrafo. La vaquera hojeó el interior del cobertizo, insegura sobre qué hacer. Podía verlo acurrucado en una esquina del característico edificio. No está sentado. Está dormido. Había llegado de trabajar, comió lo bastante para llenar el estómago y luego vino a sentarse y dormir. Pensar que luego la ayudaría con sus propios deberes mientras apenas parara para descansar, honestamente no la hacía muy feliz. Por otro lado, quería hacer algo con él, algo que no involucrara a Goblins. No. Deja de pretender. Estaba genuinamente contenta de que hubiera comido lo que ella había hecho y que dijera que la ayudaría. Esa era la emoción en su mente, para bien o para mal. Por eso, asentí. Saí. Incapaz de tomar una decisión, la vaquera miró al carromato, ya listo para partir, y la pálida oscuridad. Ya pasó 1 hora. Tenían algo de margen, claro, pero se trataba de productos frescos. No podría quedarse para siempre. Había estado parada indecisa por varios minutos cuando escuchó el distante ruido de una vaca, y dejó escapar un suspiro. Dio un suave golpe a la puerta ya abierta y lo llamó. «Hey, ¿despertaste?». Se levantó pesadamente, sin decir nada. La vaquera chirrió sin querer. «¿Ya estabas despierto?». Luego la había visto allí, inquieta y pensando. Su voz había comenzado a rascarse, pero él respondió: «No». Tan seco como siempre. «Me acabo de despertar». Sonaba un poco ronco. «Lo siento, no hay problema», la vaquera sacudió la cabeza suavemente. «Está bien, estoy bien, ya veo». Tomó un largo trago de una jarra de agua, cuando la había cogido, y luego, después de un momento de silencio, comenzó a caminar. Su paso fue audaz y sin dudarlo, pasó por la vaquera rápidamente. «Oh, espera». Él ya estaba levantando el travesaño del carro y preparándose para salir cuando ella lo llamó. «¿Qué?». Hizo una pausa respetuosa. La vaquera se preocupó por qué decir,
pero finalmente decidió simplemente decir lo que estaba pensando. Yo iré contigo, así que, ya veo. La vaquera corrió y cayó detrás del carro. Su visor podría haber ocultado su rostro, pero ella todavía no tenía el coraje de caminar junto a él. ¿Vi bien? Aquí vamos, sí. La respuesta fue tan breve y distante como siempre. La vaquera le dio al carromato su empujón más poderoso, pensando que tal vez esto era lo mejor que podía esperar. Las ruedas comenzaron a girar con un crujido, luego se acomodaron perezosamente. Todo parecía mucho más fácil de lo habitual. Tal vez fue porque él estaba tirando de ella. No es demasiado pesado, casi ninguna palabra en absoluto. Ella pensó sobre lo cansado que debía estar, pero no dijo nada. Caminaron juntos bajo el cielo de la mañana, a tiempo con el crujido de las ruedas y el viento del verano que soplaba a su paso. Cuando la vaquera miró al frente, todo lo que pudo ver fue un montón de productos, tuvo que mirar a un lado para echarle un vistazo. Incluso entonces, por supuesto, solo podía ver su espalda y su casco de acero. Se está haciendo más cálido, ¿eh? ¿Es así? Podría ser caluroso. El verano está a la vuelta de la esquina. Sí, ¿no tienes calor? No. La vaquera cayó en silencio. Ninguno habló más. Ella se colocó de nuevo detrás del carromato, mirando a sus pies y centrándose en empujar. El sudor bajaba por su frente y caía al suelo. Era un breve viaje desde la granja a la ciudad, una pequeña bendición, quizás. Ella no tenía mucha esperanza de que pudiera ser capaz de mantener una larga conversación con él. Más que nada, sin embargo, ella no quería que la viera así. Incluso ella sabía lo infeliz que debía lucir. Párrafo. Pasaron la puerta de la ciudad, y cuando acabaron frente al gremio, él detuvo el carromato. La vaquera solo lo notó cuando el crujir de las ruedas cesó. Se apuró en dejar el carro, y mientras tanto, él se puso a su lado con su usual porte. ¿Lo descargaré? Vale. Su tono no permitía discusión. La vaquera asintió y se estiró para tomar una pila de carga por su cuenta. Captó una mirada lateral mientras él en silencio tomaba las pesadas cajas de madera y las posaba en el suelo. En cuanto a la vaquera, no podía hacerlo, incluso aunque ella estaba finalmente aquí, resoplando y trabajando lejos. Supongo que debe ser, porque es un aventurero. No podía decirlo con toda esa armadura, pero asumió que él debía tener una buena constitución. ¿Qué pasa? Nada. Se dio cuenta de que lo había estado mirando tan intensamente que había dejado de moverse, y rápidamente volvió al trabajo. Aún no sabía de qué hablar, pero al menos esta vez, ella sabía qué debía hacer. Era bueno tener trabajo que hacer, la vaquera pensó. Coger la carga, posarla, coger más. Una y otra vez. Incluso una vez que terminaron, lo siguiente en la lista era entregarla en el gremio. La vaquera se secó el sudor del ceño y cogió aire mientras lo miraba a él. Entonces, no podía hablar. No era porque le costara respirar. Le había comido la lengua el gato, pateó sin piedad las losas con los dedos de los pies. La miraba en silencio. Fue intensamente incómodo, y la vaquera miró al suelo. Sep. Está bien ahora. Gracias, ya veo, es así. Pero, naturalmente, ella no podía dar voz a la pregunta. Él asintió brevemente, luego se giró y empezó a alejarse. Ella solo podía quedarse allí y observarlo irse. Estiró la mano y la retiró, cerrándola sobre su pecho. Se sentía tan cálida. Quizás fuera el sudor. La calidez ardía en su pecho. Quizás era por su mano. Quizás ambas cosas. La vaquera se quedó allí de pie un rato, mirando al cielo. Era dolorosamente azul. Esto tiene que parar. Sacudió la cabeza, sintiéndose, de algún modo, completamente patética. Llamó a la puerta trasera del gremio y dejó que el personal supiera que estaba allí. Tenía la firma en su papel. Le dijeron que tenían que encargarse de unos detalles menores, y ella frunció el ceño, habiendo olvidado esta parte. Significaba que tenía que ir al vestíbulo del gremio. ¿Dónde estaba él? ¿Sucede algo? No. El empleado parecía preocupado por ella, pero la vaquera simplemente sacudió la cabeza. Solo es que hace calor hoy. Es casi verano, ¿no? Una charla trivial. La clase de intercambio banal que ella simplemente no podía tener con él. La vaquera sintió como si hurgaran en su corazón cuando dijo, vale, bien, y rápidamente se excusó. Caminó, sintiendo que estaba nadando en un mar de aventureros animados, hacia el vestíbulo del gremio. La abrumaba sin importar cuántas veces lo viera, casi la aturdía. Había demasiada gente allí, llevando toda clase de equipamiento, llevando todo tipo de objetos imaginable. Escaneó la panoplia de equipo de alguien que se abre paso con una gruesa armadura de cuero y un casco. Allí estaba,
sentado en un banco en una esquina de la sala de espera. La vaquera descubrió que no podía hablar con él de inmediato. No sabía qué estaba haciendo. Pero a su lado estaba una mujer, era preciosa. Sus ropas claramente marcaban su silueta, su cara oculta bajo un sombrero de ala ancha. Esa fue la aventurera que la vaquera había contratado para un breve trabajo una vez. Ahora ella estaba hablando con él, en lo que parecía ser de un humor muy alegre. Ella se rió al pasarle una especie de pergamino. La vaquera podía sentir el calor drenándose de su pecho, y sacudió la cabeza, aturdida. Eso no puede. No puede ser ella, no podía hacerlo. Los rumores eran de una mujer con túnica, una extraña que emitió las mismas vibraciones que él. No ella, probablemente no, la vaquera decidió. Oh, él la estaba mirando. Solo había movido su casco, pero de alguna manera, ella lo sabía. Deben haber terminado de hablar. Asintió brevemente a la bruja, luego se dirigió hacia la vaquera. ¿Qué? Oh, la vaquera estaba casi frenética. Nunca había imaginado que él se acercaría a ella. Quizás no se daría cuenta de que ella lo había visto. ¿Pero y si lo hizo? Bueno, ¿y si lo hiciera? No era como si ella hubiera hecho algo mal. Pero aún así, ¿qué pasa? Enenada, está mal. Su voz subió una octava y el final de su oración saltó. Era una mala mentirosa, si ella misma lo decía. Pero solo respiró. Ya veo. Dijo él y asintió con la cabeza. ¿Me creyó? Él no habló, y ella aún seguía aterrada. A menudo estaba en silencio y decía poco incluso cuando hablaba. Así que esto era perfectamente normal, pero aún así, ¿así era él cuando éramos niños? Sintió como si lo recordara hablando poco. Pero eso fuera hace 5 años. Tan claro como un recuerdo, ella descubrió los detalles borrosos. ¿Qué hay de él?, se preguntó. ¿Cuánto recordaba de la ella de hace 5 años? La vaquera no tenía forma de saberlo. ¿Necesitas ayuda en algo más? No. Está bien. Estoy bien, ya veo. Y así, por supuesto, la conversación acabó. La vaquera movió su mirada de su casco al suelo, luego notó a los aventureros que se los quedaban mirando. Quizás estaban demasiado cerca de la entrada. Los aventureros entraban, lanzándoles miradas. Tal vez podría mezclarme, pero supongo que él destaca. La vaquera sonrió para sí. Le tiró de la manga, pero al final, dejó caer la mano. Vayamos a otro lado, ¿vale? Sí, no serviría estar en el camino. Ella se aleja unos pasos y, un segundo después, él la siguió. Me parece que él es más alto que antes, quizás. Nunca había tenido que levantar la mirada para mirarlo a la cara en el pasado. Siempre había creído que podría ganarle en una pelea. O en una carrera, o lo que fuera. Ya no. El sentimiento le hizo soltar un suspiro. Como era de esperar, inclinó su casco de acero y preguntó. ¿Qué pasa? Pero ella una vez de nuevo repitió. Nada, no había nada en el mundo que no cambiara. En el transcurso de 5 años, todo cambió. Me pregunto si era una molestia. No dijo nada. Por supuesto no, y la vaquera no tuvo el coraje de preguntar. El parloteo de los aventureros a su alrededor se había vuelto irritante. Ella no podía soportarlo. Abrió la boca, aunque no estaba segura de qué iba a hacer con ella. Hey, ¿estás aquí? En ese instante, una voz que sonó como el sonido de una campana cortó el ruido de la multitud. La vaquera levantó la vista sorprendida y se volvió para ver una pequeña figura que se apresuraba hacia ellos. La ráfaga de aire voló la capucha de la persona, revelando una cara inteligente, ojos brillantes, una mujer. Ella venía hacia ellos como un gato saltando sobre su presa. Oh, no viniste hoy, así que había renunciado a verte. Dios mío, y allí estaba yo, esperándote todo el tiempo. Un instante después, la mujer había pasado a la vaquera y lo había abrazado. Él ignoró la mirada de asombro de la vaquera, diciendo solo, ya veo, y asintiendo. Pero yo, en mi magnanimidad, te perdonaré. Considerando que tu diligencia me quita gran parte del trabajo de encontrarte, ¿es así? Ciertamente así es. La mujer, incluso la vaquera podía decir que era una maga, continuó abrazándolo con alegría, charlando. Extrañamente, sin embargo, el murmullo de la habitación parecía no ir al compás de esta invocadora de hechizos. Solo él y la vaquera la habían notado. La vaquera parpadeó, sintiendo como si hubieran partido su mundo. Mis esperanzas y sueños van a realizarse, pero hay un problema. Quiero tu ayuda desesperadamente, ¿qué piensas, Gablis? Desafortunadamente, tristemente y por desgracia, ese es de hecho el caso, ya veo. Dijo de nuevo, el yelmo se giró para mirar alrededor.
La vaquera tembló cuando la mirada tras el visor cayó sobre ella. Lo siento, pero tengo una misión. ¿Una misión? Sí. La vaquera se mordió el labio, juntando sus manos. No podía aceptarlo. ¿Cómo podía siquiera aceptarlo? No podía, pero estos eran una persona que daba una misión y alguien que la aceptaba, un aventurero, o eso dijera. Y en ese caso, entonces mi única opción es entenderlo. Ya veo. Aún esas dos mismas palabras, el final de la conversación. La vaquera, incapaz de decir nada más, dejando caer sus ojos al suelo de nuevo. Por eso no lo había notado. No vio a la maga arcana, mirándolos a ambos y asintiendo. Bien, gracias a los dioses. Bien. Tú, ve a comprar provisiones a la taberna. Gruñó, pero luego repitió tranquilamente, ¿yo? Seguro que no pretendes que una chica lleve la carga. La maga arcana dijo. Chasqueó los dedos como si realizara un hechizo mágico y sacó una moneda de oro. Sidra también, claro. ¿Toma mucho tiempo decidir qué necesitamos? Considéralo una orden de tu dadora de misión. ¿Yo? Sí, tú. Goblin Slayer gruñó de nuevo, luego dijo simplemente, entiendo, y tomó la moneda. La cara de la vaquera comenzaba a desmoronarse, como un niño que había quedado fuera de un juego. ¡Oh, cielos! Dijo la maga arcana, y se echó a reír incómoda. No pongas esa cara. Esto no es lo que crees que es. ¿En serio? Lo prometo. Nunca lo ha sido, nunca lo será. La maga arcana se rió y rozó la cara de ña vaquera. La vaquera contuvo el aliento, el gesto se sintió como algo que haría una madre, aunque ya no recordaba con certeza cómo podría haber sido esa sensación. La tensión se drenó de su cuerpo, y sintió que el calor comenzaba a arrastrarse de nuevo a su corazón. Se sintió tan amable que una vez más pensó que podría comenzar a llorar, aunque esta vez por la razón opuesta. Soy un poco lenta, dijo la maga arcana. Específicamente, un poco lenta para lamentar no pensar en ser lenta. Entonces tú, la vaquera buscó a tientas las palabras. ¿Eres la que da la misión? Y una maga y quizás una sabia. Es difícil describir a alguien en una sola palabra. La vaquera dijo, sin entenderlo del todo. Sin entenderlo del todo, de hecho. Era lo mismo, el significado surgió. Entonces la vaquera dijo, de nuevo, y luego. Gracias, ¿me agradeces? Después de lastimarte tanto. Aunque fue accidental, sin embargo. La maga arcana le dio a la vaquera una mirada significativa y se rió de nuevo. Incluso la vaquera entendió lo que quería decir y se puso roja hasta las orejas. Ahora se dio cuenta de lo embarazoso que había sido su comportamiento. Deseó que hubiera un agujero en el que pudiera meterse. Venga, venga. La maga arcana dijo, incapaz de contener otra pequeña risa. Te diré un secreto. No para disculparme, exactamente. Solo porque es una pequeñez que he aprendido recientemente por mi cuenta. Un secreto, la vaquera parpadeó. ¿Te refieres a magia? Todas las palabras lo son. Lista. Él podría ser denso y alguien difícil de tratar, pero si le dices algo, escucha. Unos minutos después, él regresó, y la maga arcana dejó a la vaquera ir con él. Asintió hacia ellas, luego dijo simplemente, me voy, y empezó a caminar. La vaquera los vio irse, luego se acercó al mostrador de recepción para acabar con el papeleo que había olvidado. Debe haber sido el calor de una mañana veraniega. Todo lo que la vaquera recordaba de ella, de la maga arcana, era una conversación. Asterisco solo un simple recuerdo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.